Buen día, hoy tengo el placer de presentar a Rafael Correa Morales. Él nos va a hablar sobre el teorema de descomposición para el espacio de medidas reales aditivas definidas en un álgebra, o ese símbolo que está ahí. Y Rafael Correa Morales es estudiante de doctorado en este Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT. Estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y obtuvo su grado de maestría en este centro de investigación en matemáticas puras, y está interesado en el área de análisis, en particular en teoría de la medida y, y análisis funcional. Entonces, empieza. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues hoy les voy a hablar sobre este tema, teorema de descomposición para ese espacio, que ahorita no vamos a repetir el nombre, porque lo vamos a ir viendo poco a poco en la presentación. La charla la dividí en, digamos, dos partes. Una parte extensa de qué entendemos por el título, ¿sí? O sea, qué teorema de descomposición es el que nos interesa en este caso, y después ya pues veremos cómo aplicarlo aquí. Inclusive dentro de la charla vamos a ir dando teoría y luego irlo aplicando al espacio que nos interesa. Entonces, antes de entrar con las diapositivas, me gustaría recordarles unos conceptos de teoría general de la medida. Entonces, cuando ustedes estudian este tema, definen lo que es una medida real, una función que vale una sigma álgebra, longitudes reales, tal que para cada sucesión disjunta, n, junta, el sigma, se satisface que pues, la medida de la unión es igual a la suma de las medidas, ¿no? Entonces, dentro de esa teoría se prueban los teoremas de descomposición. Ustedes los habrán recordado si ya llevaron ese curso, que es el teorema de Lebesgue-Radon-Nikodym. Básicamente lo que dice es que si ustedes tienen una medida con estas características, que es real, y tienen otra que sea muy similar, pero esta que sea positiva, entonces existen medidas mu y rho que van de sigma a r, ya que, digamos, rho es absolutamente continua con respecto a lambda, rho es singular con respecto a lambda y se satisface una igualdad como esta, ¿no? Entonces, este resultado lo que nos dice es de que a priori uno no conoce características de mu, pero ya después de aplicarlo, uno ya conoce cierta información de sus componentes, ¿no? O sea, esto ya nos está dando cierta información de nuestra medida, ¿no? O por ejemplo, otro teorema de descomposición que tal vez conozcan es que si una medida también con estas características se puede descomponer en su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Entonces lo que nos dicen en este caso es que su medida, o sea, basta estudiar la medida positiva para estudiar el tratamiento de la medida general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esta charla? Bueno, obtener resultados así como este de descomposición, pero o en situaciones más generales. Por ejemplo, aquí en esta situación se están pidiendo, digamos, demasiadas cosas en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, para empezar, donde está definido eso, pues es una sigma álgebra y hay conjuntos más generales que eso, ¿no? Por ejemplo, está lo de anillos, delta-anillos, álgebras, ¿no? Que son conjuntos más grandes. Y por este lado están los reales, que pueden ser también otras cosas, pueden ser un espacio ordenado o pueden ser un espacio de Banach, ¿no? Y mientras más general sea el resultado, pues más cosas podemos, o sea, para medidas más generales podemos decir cosas, ¿no? Y por este otro lado, también esta condición es demasiado fuerte porque
si notan, se están pidiendo dos cosas principalmente, ¿no? La primera es de que, dada una sucesión disjunta, esta serie converja, o sea, la sucesión de sumas parciales converja, y aparte de eso, lo que se está pidiendo es de que sea igual a esta cantidad de acá, que a priori en las aplicaciones una medida no podría no satisfacer esto de aquí. Entonces, en nuestra presentación, el caso que vamos a abordar es el de función mu, que tenga dominio en A, que es una álgebra. Una álgebra quiere decir que contenga, es una colección de subconjuntos, conjunto dado, que contenga el vacío, que sea cerrado bajo complementos. Entonces, si A y B elementos de A, entonces A y B elementos de A, y que sea cerrado bajo uniones. También se les va a pedir de que sea finitamente aditivo. Esto es de que U de A unión B es igual a U de A más U de B, ¿no? Entonces, A y B distintos. Y entonces lo que va a jugar un papel importante en este desarrollo va a ser el orden de aquí de los reales, que después pues se podría extender a nociones más generales como un espacio ordenado. Entonces, pues empecemos con esto. Entonces, así como les conté, vamos a ver primero lo que es espacio vectorial ordenado, luego una clase de espacios vectoriales particular, y ya entramos con otras cosas. Sí, bueno, entonces una relación, lo vamos a anotar así con este símbolo de menor igual. En un conjunto no vacío M es un orden parcial si satisface estas tres propiedades de aquí. La reflexividad quiere decir de que un elemento es menor o igual a sí mismo, ¿no? Para cada elemento del conjunto se cumple la antisimetría, esto es de que si X es menor o igual a Y y Y es menor o igual a X, entonces esos elementos son iguales. Y la transitividad. Entonces, cuando tenemos un conjunto que satisface estas propiedades, le llamamos un conjunto parcialmente ordenado. Aquí nos interesa estas nociones de que esté acotado y las cotas mínimas. Entonces, por eso, aquí definimos a un elemento X, es una cota superior de un conjunto A, y pues ese elemento es mayor o igual a cualquiera de los elementos de A, ¿no? Asimismo, si X es el supremo, si para cualquier otra cota superior, esta es la mínima de las cotas superiores. Esto se parece mucho, o sea, si es la primera vez que ven esto, ustedes pueden pensar en los reales, ¿no? En los reales existe un orden y uno puede pensar esto en la línea real. Entonces, algo que tal vez no está en los reales es esta definición de que si tienen un conjunto que tiene dos elementos, tiene supremo, se usa esta notación que es ahí para denotar al supremo de este conjunto. Y cuando este valor es el negativo de lo denotamos de esta manera y le vamos a decir módulo a ese supremo. Noten que pues no tiene por qué existir. Lo que se está afirmando aquí es de que en caso que exista este supremo, se define de esta manera. Entonces, como nos interesa trabajar con la estructura de espacio vectorial, pues tenemos que relacionar este orden con la estructura de espacio vectorial, ¿no? Entonces, dado un espacio vectorial, si tiene un asociado un orden parcial que satisfaga estas dos propiedades de aquí, pues le vamos a decir que es un espacio vectorial ordenado. Y pues lo que seguimos haciendo es pensar simplemente en la línea real. O sea, si estamos aquí, está el 0, pues lo que pasa en la línea real es que si tenemos aquí dos puntos, uno que sea menor o igual al otro, y le sumamos a ambos lados un mismo número en este caso, pues lo que hace es que nada más traslada, ¿no? Y el orden se mantiene de los resultados. Igual si se le multiplica por una
constante positiva, pues aquí lo que hace es, si acaso alarga aquí, o si están de este lado se hace así, pero el orden es el que se repite. Todos esos casos, ¿no? Entonces, la estructura que estamos estudiando, nos gustaría que eso se siga manteniendo. Bueno, pues el ejemplo que debe de estar ahí, si estamos pensando en la línea real, pues es en R. Aquí, bueno, pongo RN, pero uno está pensando con el orden de componente a componente. Entonces ahí se sigue manteniendo esto que les acabo de comentar. Otro ejemplo que surge ya conociendo esta definición de espacio vectorial ordenado es justamente que si consideramos las funciones que tienen dominio en un conjunto cualquiera y codominio en un espacio vectorial ordenado, pues ese espacio de funciones se le está induciendo un orden automáticamente. ¿Cómo se le induce? Pues de la forma puntual. Ya vamos a decir que f es menor o igual a g si puntualmente se satisface ese orden. Y esto tiene sentido porque estos valores están en nuestro orden parcial. Y bueno, el ejemplo donde queremos aterrizar, digamos, esta teoría es en el de las medidas aditivas, y estas se definen de esta manera. Un álgebra aquí sobre un conjunto omega, entonces una función que va de A a R es una medida aditiva para cualquiera dos conjuntos aquí, tales que sean juntos, se satisface esta de igualdad de acá. Y vamos a denotar así al espacio de las medidas aditivas. A diferencia con el título, aquí todavía nos está faltando algo, ¿no? Como que ahí había un simbolillo que todavía no está claro, pero pues más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces resulta que este conjunto es un espacio vectorial y bueno, aquí hay una nota que dice que con el orden que hereda, pues cada subespacio de aquí pues va a también ser un espacio vectorial ordenado. Bueno, otra vez, pensando en la línea real, hay propiedades que son deseables para nuestra investigación, como es el del axioma del supremo. En R se sabe de que si tenemos un conjunto que esté acotado superiormente, entonces tiene supremo. Entonces, esa propiedad es deseable también aquí en nuestro desarrollo, pero a eso en general le vamos a decir la propiedad de Dedekind incompletitud, ¿no? O que el espacio vectorial es Dedekind incompleto. Cada conjunto que sea acotado superiormente, pues tiene un supremo. ¿Sí? Este resultado de aquí lo que nos dice es de que para verificar esto es equivalente a verificar esto de acá. Hay como que cierta simetría. Y pues tiene sentido, en el axioma del supremo es equivalente a demostrar que todo conjunto inferiormente acotado pues tiene su infinito. En las medidas aparece algo, digamos, peculiar que hace que las cosas funcionen bien. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es de que el supremo de un conjunto que está acotado superiormente, bueno, existe, es Dedekind incompleto este espacio, y se satisface esta caracterización de aquí, que digamos no es obvia, no es directa, pero es muy útil al momento de manipular este espacio vectorial ordenado. Esto lo que nos está diciendo es de que el supremo de C va a ser una medida tal que al momento de evaluar en un conjunto va a estar dado por el supremo de estas sumas, donde se están tomando de forma finita, y aquí esto denota una partición del conjunto aquí. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahora ya definimos lo que es un espacio vectorial ordenado, y ahora nos interesa todavía pedirle más estructura, porque se han dado estos puntos en la línea real, pues uno sabe que puede tomar el máximo, ¿no? Pero en lo que hemos definido hasta ahora no queda muy claro si dadas dos medidas, pues puede existir una que las acote, ¿no? Y para aplicar los teoremas de descomposición que nos da la teoría general de espacios vectoriales ordenados, pues es deseable esta situación. Entonces, bueno, viene otra definición, decimos que un espacio vectorial ordenado
es un espacio de RIS si para cualquier dos elementos en E el supremo este existe, ¿no? Y bueno, como aquí inicial está otra vez el de las funciones que tienen dominio, pero ahora este denota un espacio de RIS. Y es sencillo probar que ese es un espacio de RIS, pero que ustedes tomen F y G, ese espacio de funciones, y lo que quieren encontrar es un supremo para este, ¿no? Un máximo que se obtiene. Entonces, ¿cómo definirían ustedes este supremo, ¿no? Pues, como es una función, lo más sencillo es definirla como puntualmente, ¿no? Entonces, la definición que se toma, pues es la obvia, ¿no? O sea, que puntualmente se tome supremo. ¿Sí? Entonces, con esta función uno prueba de que el vector está en cota superior y es la mínima de las cotas. Porque si se toma, digamos, otra cota superior, digamos, h, que sea menor o igual a f y a h, uno puede probar que puntualmente esto va a ser menor o igual a lo que sea esto. Probaría. Entonces esto, las funciones definidas de esta manera, pues es un espacio de RIS. Ahora, en este caso, cuando tenemos un espacio de RIS, el módulo tiene propiedades que son muy similares a las de valor absoluto. Por ejemplo, satisface de que si el módulo de un valor x es igual a 0, si solo si el valor es el vector 0. Se satisface la desigualdad del triángulo y se satisface esta igualdad aquí. Esta es una constante real, y entonces aquí tenemos el módulo de esto, es el valor absoluto del valor real por el módulo de x. Ahora, si queremos descomponer nuestro espacio, que ustedes ya se están formando una idea que va a ser este espacio de medidas o alguna variación de él, pues lo que queremos es saber en qué partes lo vamos a descomponer. Entonces necesitamos una noción como de subespacio, ¿no? Entonces, un subespacio le vamos a llamar un subespacio de RIS si para cualquier dos elementos aquí, en el que pretende ser un subespacio, bueno, ya sabemos de que este supremo existe, pero en E, ¿no? Es un elemento en E, pero para que sea un subespacio de RIS, lo que le vamos a pedir es que el supremo quede en el espacio V, o sea que sea cerrado bajo los supremos. Y un espacio todavía más especializado es un subespacio I, va a ser muy ideal si para cualquier X en E y Y en I. Esta configuración se va a seguir de que el que estaba en E inicialmente cae en I. Es una noción como que está absorbiendo, ¿no? Todos los del módulo, sea menor o igual a un elemento en I, lo está absorbiendo el ideal, ¿no? Entonces ya vamos a entrar un poquito más en el espacio que nos interesa. Bueno, lo que se preguntaría inicialmente uno es, pues, uno quisiera que ese espacio de medidas vectoriales que les definí hace rato, pues fuera un espacio de RIS, ¿no? Y pues lo que nos dice este ejemplo, que lo creamos nosotros nada más como para convencernos de que en efecto es un espacio de RIS, pues dice que no, ese espacio de medidas así, con esa generalidad, no es un espacio de RIS. Y para verlo, pues consideren a omega como el conjunto de los números naturales. El álgebra, vamos a tomar el conjunto potencia de n, y consideremos aquí las medidas de Dirac, delta 0 y delta 1, que son estas de aquí. Delta 0 en conjunto A igual a 1, y 0 está en A, 0, 0. Entonces, vamos, esas uno puede demostrar que son medidas inclusive sigma-aditivas, o sea, las medidas esas que se están considerando tienen todas las propiedades que
medidas son acotadas, de variación acotada, bueno. Y entonces aquí cuando consideramos el supremo, pues estamos considerando el orden que se hereda de las funciones. Y entonces lo que se espera es que puntualmente, si esto pretende ser una medida, pues quiere decir que puntualmente va a descomponer a unión de conjuntos disjuntos, ¿no? Bueno, entonces aquí primero nos tomamos al 0, y entonces Z1 evaluado en el 0, pues evidentemente aquí tenemos un 0, y tenemos un -1, y pues el supremo de esos dos, que sería pues 0, ¿no? Y aquí tenemos -1, 0, y el supremo es 0, y aquí tenemos -1 y -1, y pues, entonces, si este supremo fuera una medida, tendría que satisfacer que la suma de estos dos fuera igual a este, cosa que no, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de que, ejemplo particular del que estamos trabajando, pues no es estas medidas, ¿no? Pero inclusive podría pasar de que, porque aquí se está diciendo, ok, ya, no fue un subespacio de RIS, pero puede ser que exista aquí otro supremo que ahora sí esté para este, y resulta que tampoco es cierto. Bueno, ya no les puse esa prueba, pero ¿no? Y también se puede dar un ejemplo así explícito. Entonces lo que hacemos ahora es considerar este otro conjunto, que van a ser las medidas aditivas, tales que su norma del supremo sea finita. Esta es la norma del supremo así, como funciones, o sea, el supremo de cada punto evaluado. Entonces se satisface que esto es un espacio vectorial, que es completo inclusive. Pero bueno, lo que nos está interesando ahorita es pues, ver que eso es un espacio de RIS. Y pues en efecto, aquí se tiene un espacio de RIS. Para ver esto, pues tenemos que tomar dos elementos de aquí, pero como se acuerdan esa caracterización que les mencioné hace rato, pues basta ver, bueno, una de las caracterizaciones que les mostré es que basta ver que esto tiene ínfimo. Para ver que tiene ínfimo, otra de las caracterizaciones que les mostré dice que basta ver que ese es acotado inferiormente. Entonces es lo que vamos a probar, ¿no? De que este conjunto tiene una cota inferior. Y con eso pues ya se sigue que es un espacio de RIS. Entonces lo que se hace es considerar, en este caso cuando son medidas acotadas, como se transfiere al momento que uno trabaja con ellos, es que sus variaciones resultan ser medidas positivas acotadas. Entonces, uno puede definir esta medida lambda de aquí. Esta resulta ser una medida acotada y se satisface que puntualmente lambda es menor o igual a nu. También se satisface que lambda es menor o igual a nu. Entonces, lambda resulta ser una cota inferior de este conjunto que tiene dos elementos y por lo tanto, por lo que ya les dije anteriormente, resulta un espacio de RIS. Ahora, en la teoría general de espacios vectoriales ordenados existe un concepto al que se le llama banda y estos resultan ser importantes porque cuando tenemos un espacio vectorial ordenado con ciertas características y tiene un subespacio que resulta ser una banda, entonces ese subespacio se puede descomponer como la banda suma directa con otra cosa que induce esa banda. Entonces, aquí lo que queremos pues, es aplicar eso a nuestro espacio de medidas acotadas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, bueno, ahorita les voy a mostrar el teorema, digamos, el resultado que nos permite hacer esa descomposición, pero pues también queremos ver quiénes son las bandas en el caso de las medidas acotadas, ¿no? Pues para poderlo aplicar en ese caso. Entonces, bueno, vamos por pasos. Un ideal B, ese conjunto N, es una banda N, y para cualquier conjunto que tenga supremo N, se va a satisfacer que ese supremo está en B. ¿Sí? Es una noción como la de subespacio de RIS, pero
acá en vez de cualquiera dos, no, nada más nos van a interesar aquí los que tengan supremo y esté metido aquí. Ojo también de que esto es diferente a que sea de deck incompleto, porque de deck incompleto les decía de que si un conjunto está acotado, entonces tiene supremo, y entonces no alcanza a implicar esto ni esto implicar aquello, ¿si se dan cuenta? O sea, porque, bueno, aquí por ejemplo no se está pidiendo nada para la cota, pero se está pidiendo que es. Bueno, el resultado que nos dice que se puede descomponer de esa manera es si tenemos un espacio de RIS que sea de deck incompleto, entonces E tiene la propiedad de proyección. Esto es que para cada banda medida en E existe una otra banda de supraíndice D tal que E se puede descomponer de esta manera. Y entonces lo que queremos, otra vez lo voy a repetir, es que nuestro espacio de medidas acotadas se pueda descomponer de esta forma. Hasta aquí ya ustedes podrían decir, no, pues fácil, ¿no? Tómate una banda en ese espacio de medidas acotadas, pues ya, o sea, ya tienes tu teorema de descomposición. Sí, pero en este espacio de medidas acotadas, ¿quiénes son las bandas, no? ¿Dónde lo voy a poder aplicar para el espacio que nos interesa estudiar? Bueno, entonces un primer resultado que se prueba, que se puede dar un argumento, es que todo ideal cerrado aquí resulta ser una banda. Entonces, como ejemplo, consideren las medidas, cuando el espacio se denota así, es la S esa como caligráfica, aquí se le pone un sigma, y estas son las medidas que son sigma aditivas, que tienen dominio aquí. Aquí, ojo, porque aquí es un álgebra, entonces hay que tener cuidado con las uniones. Entonces, lo que se pide es de que AN y la unión son un elemento de acá, ¿no? Y entonces, lo que se está pidiendo es de que esta unión sea igual a esta suma. De una forma mejor, o sea, si se tiene una sucesión que sea disjunta y tal que su unión sea un elemento en el álgebra, entonces se va a expresar, se va a satisfacer esto de aquí, ¿no? Entonces las medidas que satisfagan esto se llaman sigma espacio. Entonces ese espacio resulta ser un ideal y resulta ser un ideal cerrado. ¿Sí? Cerrado en el sentido de espacio normal. ¿Sí? Ahí la norma pues es la variación, que también resulta ser acotada. Si ustedes tienen una medida que sea aditiva y que sea acotada, su variación también va a ser acotada, así con esas características. Y entonces el teorema principal, digamos, de esta plática es esto, ¿no? De que si el cerrado este espacio vectorial, entonces existe otro ideal cerrado y su índice de tal que el espacio de medidas acotadas se puede ver de esta manera. Por ejemplo, está el ejemplo que les planteé, vamos a considerar este espacio, resulta ser un ideal cerrado y lo que se obtiene con esto es este teorema. No sé si algunos de ustedes en sus investigaciones, en sus cursos, se haya topado alguna vez con este teorema, pero lo que dice es que si ustedes tienen una medida que sea acotada, entonces existe una única medida aquí que sea sigma aditiva y una otra medida acá que esté en este espacio. A estas les llaman medidas aditivas puras. Entonces se satisface esta identidad de aquí y por lo tanto podemos descomponer nuestro espacio como suma directa de estos dos. Bueno, otro ejemplo, digamos, más conocido de estos dos, es de que si se tiene una álgebra, una medida que sea positiva, y ojo que si es positiva aquí, pues también es acotada, ¿no? Porque no es positiva, entonces es monótona, y uno siempre puede evaluar a omega aquí, y ese va a ser mayor que los demás, pero como tiene un valor
positivo, pues es acotado, ¿no? Entonces, este resulta ser también un espacio, resulta ser un ideal cerrado, por lo tanto una banda, y por lo tanto podemos descomponer nuestro espacio de esta manera. Entonces, si recuerdan aquí el ejemplo que les mostré al inicio, teníamos aquí medidas. Estas, como están definidas de esta manera, pues son acotadas. Pueden probar eso. También se puede dar una noción más general de este sentido, donde tome el valor infinito o menos infinito. Y ahí se puede jugar, pero ahorita no estamos considerando ese caso, solamente lo estamos considerando aquí. Entonces lo que se está obteniendo es justamente eso, ¿no? Este valor lambda, se me olvidó decir quién. Así, o sea, aquí tomamos una medida, entonces quiere decir de que, o sea, tomamos una medida aquí y tenemos una medida dada lambda. Y entonces lo que se está diciendo es de que podemos descomponer la medida que dimos aquí como una suma de medidas, una que sea lambda continua y otra que esté en. Entonces, acá en el teorema que les presenté al inicio, el conocido, digamos, pues es justamente esto de aquí. Porque uno prueba de que este espacio es justamente el espacio de las medidas reales que son. Y entonces, aplicando las nociones de espacio vectorial ordenado, uno puede obtener directamente, pues bueno, en particular esta conclusión, pero se obtiene también una forma general de descomponer nuestro espacio de medidas agotadas como suma directa de ideales cerrados. Y bueno, es simplemente lo que dije aquí. En caso que aquí me faltó caligráfica, es una sigma álgebra, se obtiene el teorema de Radon, pero de una forma directa a partir de un análisis general de un espacio vectorial ordenado. Pues las referencias, donde uno ve lo de espacio vectorial ordenado, es aquí en el Sanen. Todo lo que está aquí no está, donde se concentra el Sanen, es nada más dar en este ejemplo y el de Yoshida Hewitt, pero lo que, digamos, estoy trabajando en la tesis es por poder argumentarlo para los ideales y más adelante ponerlo para cuando R es un espacio de Banach. Y ahí las cosas se complican un poco más porque ya no necesariamente hay una noción de orden. Hay artículos, hay papers, donde aquí se considera que es una vez un espacio vectorial ordenado, ¿no? Y levantando las propiedades que necesita como para emular un proceso acá. Pero ahora lo que estamos tratando de ver es qué pasa cuando este es un espacio de Banach donde a priori no se tiene un orden. Y lo que se hace es, bueno, después tal vez en una conferencia, pero uno utiliza los funcionales como para establecer una especie de orden en un espacio de Banach. Y pues eso sería todo. Ok, agradecemos a Rafa.